Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 2 al 11. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos titulado el sermón del día de hoy, Firmes en nuestro llamado. Firmes en nuestro llamado. No sé cuántos de nosotros tenemos la costumbre de hacer evaluaciones de nuestras vidas. Sentarnos a meditar qué hicimos este año, qué dejamos de hacer, a comenzar a desarrollar propósitos, planes para este año que comienza. Si te pidiéramos que escribieras en una oración, ¿cómo fue tu cristianismo este año? ¿Cómo fue tu relación con Dios este año? ¿Qué escribirías? ¿Qué pondrías en esta oración? Muchos a lo mejor pondríamos, fue el año donde el Señor me alcanzó con su misericordia y este año conocí el Evangelio y el gozo del Señor ha llegado a mi corazón y tengo mucha hambre de Dios. Otros posiblemente podían escribir, fui una persona intermitente en la iglesia, pues asistí de vez en cuando, pues Dios es importante, pero no es tan importante. Oré de vez en cuando tenía ciertos problemas, pues la Biblia la leí leí la Biblia buscando algún consejo para el problema que tenía ahí rápido, ¿verdad? Y si pudiéramos graficar entonces nuestro cristianismo, posiblemente muchos de nosotros tendríamos picos, muchos picos. Unos picos muy altos hacia abajo y líneas hacia arriba muy pequeñas. ¿Por qué comienzo con esta ilustración o con esta idea? Porque algo de lo que el apóstol Pedro nos quiere llevar a que veamos en este texto es que podamos evaluar cómo está nuestro cristianismo. Como dijo José, ya lo pasado. Pero ¿qué vamos a hacer este año?
¿cómo vamos a avanzar en nuestro cristianismo este año? En el versículo 10 del capítulo que estamos explorando, Pablo hace un llamado. Y el llamado que Pablo hace dice, haced firme vuestro llamamiento y vuestra elección de parte de Dios. El pasaje lo dividí en 5 secciones y ahora voy a empezar por el final. Voy a comenzar con la conclusión a la cual el apóstol Pedro, lleva en este capítulo para después poder desglosar cómo es que tú y yo podemos trabajar este año o qué es lo que nos toca hacer a nosotros este año para que nuestro llamado sea firme, para que nuestro cristianismo sea estable, para que este año no seamos como aquellos hombres de los que habla Santiago, ¿verdad? Que inconstantes en todos sus caminos, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, hoy escuchamos aquí, hoy escuchamos allá. Mira, déjame decirte algo, este año va a ser un año donde tú vas a escuchar y tienes la oportunidad de escuchar muchas predicaciones, muchos sermones. ¿Qué tipo de sermones vas a escuchar? ¿De qué tipo de palabra te vas a alimentar? El primer punto que queremos ver está en el versículo 10 y es donde Pedro, traemos a Pablo en la mente porque pues es quien escribió la mayoría de la Biblia. Versículo 10, aquí es donde encontramos el llamado que hace Pedro. Así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y la elección de parte de Dios. Este versículo es la conclusión de todo lo que acabamos de leer, de los primeros 11 versículos. Pedro está escribiendo esta parte y es la que queremos comenzar. Y queremos comenzar trayendo una claridad acerca de qué llamado es el que Pedro nos está hablando. ¿De qué llamado se refiere o a qué elección Pedro se está refiriendo? Y debemos considerar así, no está Pedro diciéndonos que el hombre tiene que fortalecerse en la decisión que él puede tomar acerca de seguir a Dios. Romanos capítulo 3 nos dice que el hombre no busca a Dios. No hay quien vaya atrás de Dios. Entonces, ¿por qué Pedro nos dice haz firme la elección de Dios? ¿Acaso nos está diciendo decídete ya? Tú que estás con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, decídete porque Jesús ya no sabe qué hacer y está desesperado por ti de ¿qué está haciendo Roberto? ¿Por qué no se decide por mí? No está hablando de eso, Pedro. Pedro nos está diciendo, Dios, quien te escogió a ti, Dios, quien te llamó a su gracia, Dios quien fue en búsqueda de ti cuando tú no lo estabas buscando, cuando tú eras enemigo de Dios, cuando tú eras una persona antagónica a Él, Dios en su gracia fue y te escogió a ti y te llamó a su familia. Él te trajo a sus pies. A ese llamado es al que Pedro se está refiriendo. Aquel llamado donde el Señor en su gracia nos trajo a sus pies, donde abrió nuestros ojos al Evangelio, donde nos hizo ver su obra en la cruz perdonando nuestros pecados y nos hizo partícipes de Él. Ahora somos sus hijos. Y en esa adopción que Él dice de nosotros, Pedro nos llama la atención y nos dice, haz firme ese llamado, hazlo, sé un cristiano estable, sé un cristiano firme, sé un cristiano seguro, porque quien te llamó a la salvación fue Dios. Él no se equivocó al llamarte.
Tú y yo vivimos inseguros cuando las decisiones las tomamos nosotros, ¿verdad? Híjole, tú tienes que tomar decisiones este año y habrá decisiones donde después de que las tomes, entres en temor o entres en angustia o entres en preocupación diciendo, ¿será la mejor opción? O sea, no sé qué va a pasar. Y vivimos inseguros. Pero con Dios no es así. Dios no se equivocó contigo y dijo, voy a escoger a Poncho, pero, híjole, ¿y si no me sale bien? O sea, si me sale medio rebelde. Hijo, es que voy a dar la vida de mi hijo por Poncho, ¿verdad? Y no sé cómo va a reaccionar. Pues, ¿cómo ven, Espíritu Santo, el Padre, todos ahí? Pues vamos apostándole a Poncho. No, Él no se equivoca en eso. Él desde antes de la fundación del mundo dice que escogió a aquellos a quienes Él iba a salvar. Entonces, ¿por qué Pedro nos llama y nos dice, hagan firme ese llamado? Porque cuando tú y yo somos salvados por Dios, tú y yo pasamos a tomar ciertas posiciones que nosotros no podemos hacer por nuestra propia naturaleza. Cuando Cristo te salva, Él te coloca en una posición de justo. Tú no hiciste nada. El hombre no puede justificarse así solo. Es Cristo quien te justifica y te coloca en esa posición de justo. Pero también nos coloca en una posición de santos. Cuando tú lees la primera carta a los Corintios, Pablo comienza a los santos que están en Corinto y lees toda la carta y dices, pues de santos no tiene nada. O sea, una iglesia problemática, con gente difícil. Pero Pablo les llama santos. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio llega a tu vida, Dios te coloca en una posición de santo, una santidad posicional. Ya eres santo porque Él te hizo santo, así como eres justo porque Él te hizo justo. Pero cuando entramos al evangelio, tú y yo comenzamos una carrera, la cual Hebreos nos dice que tenemos que correrla pacientemente con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A eso le hemos llamado nosotros una santidad progresiva. ¿Cómo es que ahora que he sido llamado de las tinieblas a la luz admirable, tengo propósito como nos enseñaba Edwin en Cristo y tengo a alguien a quien parecerme? Tengo un propósito que cumplir, ahora mi vida tiene sentido. Ya no soy de este mundo, vivo en este mundo, dice la Escritura, pero ya no pertenecemos en este mundo. Entonces Pedro nos dice, afirma tu llamado, afirma tu cristianismo. Sé una persona, como escribe un autor, David Platt, un libro, sé un cristiano radical. A los cristianos no nos gusta ser radicales, porque llamamos a los radicales religiosos y fanáticos. No nos gusta ser radicales. Pero el llamado de Pedro en esta mañana es que tú y yo vivamos un 2019 siendo cristianos radicales. ¿Cómo sabemos que no nos está dando a entender el que tú y yo escojamos a Dios? Ve conmigo en el versículo 1. ¿Cómo comienza la carta de Pedro? Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Pedro está dando por hecho que le está escribiendo a ¿quiénes? A los creyentes. Le está escribiendo a cristianos que han recibido una fe como la de Él, pero que esa fe ha venido por medio de la persona de Jesús. Una fe en Jesús. A ellos les llama y les dice, haz firme tu llamado. El apóstol Pablo hace el mismo llamado que hace Pedro. Acompañen por favor a Filipenses, capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, fíjense con qué amor les habla el apóstol Pablo. Así que, amados míos, preciosos, bellos, mis amados hermanos del alma, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocúpense. Este ocupar, ¿qué significa? No es que tú tengas que hacer cosas para salvarte. El Señor es el que te salva. La salvación es de gracia. La salvación la da Cristo Jesús por su misericordia. Pero nos toca cuidarla. Nos toca trabajar en ella. ¿Por qué, pastor? ¿La salvación se pierde? No. Si eres salvo por la gracia de Cristo, eres salvo por la gracia de Cristo. Pero hay ciertos rasgos que muestran que esa salvación ha llegado a tu vida. Entonces, tanto Pedro como Pablo nos dicen, ocúpense de su salvación. Háganla firme, háganla segura, su caminar cristiano. Y estas dos palabras, mi hermano, tanto de ocupaos como de hacer firme vuestra salvación, lleva la intención de que el cristiano tiene que hacer una actividad con esfuerzo y con diligencia. No es algo que tú y yo hoy, mañana en la mañana te vas a levantar y vas a decir, hoy voy a hacer firme mi llamado en Cristo. ¿Y qué vas a hacer? Nada, no, voy a pensar que tengo que estar firme. Pero ¿qué más vas a hacer? No, nada más. Nada más tengo que pensar, porque me dijo el pastor que tengo que esforzarme en hacer algo y estoy pensando que voy a estar firme todo este año. No, requiere algo de ti. La pregunta es entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos hacer firme nuestro llamado? ¿Cómo es que tú y yo tenemos, o de dónde es que tú y yo vamos a tomar las herramientas necesarias para que nuestro cristianismo este año sea firme? Esto nos lleva a nuestro punto número 2. Tú y yo somos capacitados por la gracia de Dios. Si yo me enfocara solamente a predicar el versículo 10, podemos predicar un sermón bien motivacional y lleno de legalismo, lleno de cargas, lleno de reglas. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero gracias a Dios que tenemos todo el contexto de la Escritura que nos permite descansar en la gracia y en la misericordia de Dios. Punto número 2. ¿Cómo es que entonces tú y yo podemos ocuparnos este año en hacer firme nuestro cristianismo? ¿Cómo es que tú y yo podemos hacer firme el llamado y la elección que Dios ha hecho de nuestras vidas? Pedro nos dice en el versículo 3 y 4 que es Dios quien nos va a capacitar este año para hacer eso. Versículo 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Cuando yo fui contratado por Walmart hace como 15, 16 años más o menos, yo tenía poquito de haber terminado la carrera, y cuando ellos me contrataron para formar parte de la sugerencia de la tienda,
Durante 3 meses ellos me mandaron a Guadalajara a capacitarme. Durante 3 meses recibí instrucción de cómo administrar una tienda, los 1,500 reportes que maneja una tienda de esa manera. O sea, 3 meses exhaustivos donde a mí me enseñaron cómo ellos querían que yo trabajara. Ellos no me contrataron y me dijeron, bueno, Cristian, tú vienes de una empresa de plásticos balísticos, entonces me imagino que has de saber cómo se administra una tienda de autoservicios. No me tomaron, me pusieron en el puesto y me dijeron, órale, administralo. Porque aparte, pues eres administrador de empresas, debes de saber. No. Esa gente me tomó y 3 meses en Guadalajara capacitándome. ¿Cómo querían ellos que yo hiciera las cosas? Dios actúa de la misma manera. Dios no nos toma. Dios no te rescata de donde estábamos metidos y nos puso ahora en su reino y nos dijo, pues órale, mijo, aváncele. Lo espero allá. Trate de no regarla mucho. Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Ves que todo quiere que yo le diga? ¿Todo quiere que se lo dé peladito y en la boca? Dios no hace eso. Dios nos da de su gracia y nos comienza a capacitar conforme tú y yo vamos entrando al camino del Evangelio. Yo no sé si aquí alguien lo han contratado y nunca le han dado una capacitación y llegó y lo pusieron en el puesto y a ver cómo le haces. Si entraste así y has durado, dale gracias a Dios. Así. Dile, Señor, gracias por tu misericordia. Porque si no, pues qué empresa contrata así, ¿verdad? Pero bueno, no voy a hablar de eso. Pero sí las ha de haber, yo me imagino. Pero gracias a Dios, Él no actúa de esa manera. Tenemos una encomienda. Tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos planes que cumplir. ¿Cómo le vamos a hacer tú y yo? Posiblemente alguien le hizo esa misma pregunta a Pedro y Pedro les dijo, versículo 3, su divino poder te va a capacitar para que tú cumplas tu llamado. Su divino poder. ¿Qué mejor introducción a nuestro curso de capacitación de cómo fortalecer nuestra vida cristiana que conocer quién es el instructor? ¿No te da gusto? Saber que acabas de entrar a una empresa preciosa que se llama el Evangelio de Jesucristo y te van a decir, bienvenido a tu primera plática de capacitación y queremos presentarte al capacitador, el Señor Jesucristo. Su divino poder, dice Pedro, su gracia asombrosa, su amor eterno, Él te va a capacitar. Saber esto, mi hermano, nos lleva a pensar algo. No nos va a enseñar mal. No nos va a pedir algo que vaya en contra de su carácter santo, justo y piadoso. Todo lo que Él va a pedir de nosotros siempre va a ser para su gloria y siempre va a ser para nuestro propio bien. Nunca nos va a pedir algo el Señor que vaya en contra o que vaya a causar un desperfecto en nuestra vida. En eso tenemos que descansar, en la sabiduría de Dios. Me encanta cómo comienza el versículo 2. Pedro dice lo siguiente, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Porque su divino poder te ha concedido todo, para la vida y para la piedad. Cuando Pedro comienza y nos dice, nos ha concedido, podemos ver con esta expresión cómo Pedro comienza a resaltar la gracia de Dios sobre la vida de la iglesia. Él no te ha dejado solo. Es muy diferente que tú y yo querramos caminar solos, querramos avanzar solos. Es muy diferente que tú y yo pensemos que podemos solos, que no necesitamos ni de la iglesia ni de Dios. Eso es muy diferente.
Pero el texto nos dice, su gracia te ha concedido lo que necesites. No solamente para la vida piadosa, porque Pedro aquí identifica dos cosas. Dice, para la vida. Jairo el domingo pasado nos dijo, el simple hecho de saber que Dios es nuestro creador debe de causar en nosotros un temor reverente por el simple hecho de que el día que mueras vas a ir delante de su presencia a tener que darle cuentas de tu vida. Él va a demandar de ti cuentas. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas. Él va a demandar de nosotros cuentas de nuestra vida. Es un Dios creador. Él dio aliento de vida a nuestras vidas. Él puso de su espíritu, dice en Génesis, que Él sopló aliento de vida sobre Adán y fue un ser viviente. Y a partir de ahí todos los hombres tenemos vida, capacidades, talentos, dones. Pero también ahora con el Evangelio llega esta nueva vida que tenemos en Cristo y nos dice, para esta nueva vida, para la piedad, el Señor también te ha concedido todo lo que necesitas para tu cristianismo. Te ha dado una iglesia, te ha dado hermanos, te ha dado la escritura, te ha dado discipulados, te ha dado a su espíritu, para que vivas la vida cristiana. ¿Para qué? Para que hagas firme tu llamado. ¿Cómo es que entonces tú y yo podemos agarrar esto? Versículo 3. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Él nos ha dado todo cuanto necesitamos para la vida y la piedad. Pero ¿cuál ha sido el medio? Según el texto, el conocimiento del Hijo de Dios. Acompáñame a Juan 17. Este es un texto que hemos citado ya en varias ocasiones, que hemos recalcado en varias ocasiones y que les hemos enseñado aquí como iglesia que la vida eterna no es algo que se va a vivir solamente en el cielo cuando lleguemos con Cristo y que estemos por toda la eternidad adorando y viendo al Señor como es. La vida eterna es algo que se vive de este lado de la gloria. Y es algo que si tú y yo no estamos cumpliendo con este hermoso regalo de Dios, porque así es. Cuando Pedro escribe, se les ha concedido, es una acción de gracia de parte de Dios. No lo mereces, pero se te ha concedido conocer al Señor. Se te ha concedido conocer al Creador. Se te ha concedido conocer a aquel que murió por ti en la cruz. Se nos ha concedido cuando no lo estábamos buscando. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. En la medida en que tú y yo profundicemos en el conocimiento de Dios, es en la medida en que tú y yo vamos a ir siendo capacitados para vivir la vida y para vivir la piedad, para hacer firme nuestro llamado. Si tú te das cuenta o fuiste observador, en tan solo 10 versículos, Pedro habla en 4 ocasiones de ser personas que conocen a Dios. 4 veces lo menciona. Conozcan al Señor, conozcan al Señor, conozcan al Señor, conozcan al Señor. Pero este conocimiento tiene que ser en 2 vertientes, mi hermano. No solamente es una onda intelectual,
de saber qué tanta Biblia conoces, que puedas manejar, qué tantos libros has leído en tu vida cristiana, sino también de una vida personal con Dios, una relación íntima con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto nos lleva al punto número 3. Dios nos va a capacitar. ¿Y cómo nos va a capacitar? Pedro nos dice que nos toca a ti y a mí hacer algo. Nos toca crecer en virtudes. En virtudes que no son innatas a ti y ni a mí. No es algo que tenemos tú y escondido en el corazón. Por favor, no nos vayamos a equivocar pensando que de aquí tú y yo tenemos que ir, ¿verdad? Y buscar en nuestro corazón y decir, ay, aquí está la paciencia que andaba buscando, aquí estaba la fraternidad que nunca mostré en el 2018, aquí estaba escondido el amor que nunca quise darle a mis hermanos. No son cosas innatas en el hombre, dado la naturaleza pecadora que tenemos. Oh, pero qué gloriosa noticia es que Cristo las ganó para nosotros y que ahora están disponibles para nosotros y que ahora el Espíritu Santo nos va a capacitar para que tú y yo podamos crecer en estas virtudes. ¿Para qué? Para que nuestro llamamiento sea seguro, firme. Versículo 5 del 5 al 7. Por esta razón, ¿por cuál razón? Por la razón de que la gracia de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ya lo puso ahí, está ahí a nuestra disposición. Cristo la ganó para nosotros. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. Ay, pastor, eso ya no me gustó. Mira, tengo que hacer algo. Y todavía tengo que ser diligente. No, pues ya. Sáltate ese punto, pastor, y vete a la parte de gracia. ¿Verdad? Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. 7 virtudes de las cuales tú y yo tenemos que ocuparnos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Ser diligente. Dícese decir del verbo sea diligente. Esfuérzate. Sé disciplinado. Hace como 3 domingos publicamos en el boletín una frase de un autor que hablaba acerca de la oración. Y él decía, la voy a tratar de parafrasear. Los hombres de éxito son los hombres que oran. Dice, y no hablo de los hombres que saben hablar de la oración, ni me refiero a los hombres que saben orar elocuentemente. Dice, me refiero a los hombres que no tienen tiempo para orar, pero que se lo quitan a algo más para tener tiempo para orar. Dice, y esas cosas posiblemente son urgentes e importantes, pero no son tan urgentes ni tan importantes como lo es la oración. Esta es una persona diligente. Porque déjame decirte algo. Este año, no creas que vas a tener tiempo. O sea, si tú estabas pensando que este año sí vas a tener más tiempo, no lo vas a tener.
Mamás, el quehacer en la casa no se va a acabar. Los trastes van a ser todos los días. La ropa, esa aparece en Glenmins. Se le echa y se multiplica, ¿verdad? Señores, el trabajo nunca se va a acabar. Siempre va a haber cosas que hacer. Siempre va a haber cosas importantes. No, urgentes. Porque cuando fueron importantes, no las atendiste. Las cosas se vuelven urgentes en el momento cuando fue importante, no lo atacaste. Y vivimos siempre en la tiranía de lo urgente. Este año no vas a tener tiempo. Pastor, entonces, ¿cómo quieres que con diligencia yo a la fe que se me ha dado le agregue virtud, paciencia, conocimiento, perseverancia? Y aparte de eso, pastor, o sea, ¿quieres que ame a mis hermanos? Yo no lo digo, el texto lo dice, ¿eh? Ámalos. O sea, ten un amor fraternal. ¿Cómo se hace eso? Versículo 3. Pues su divino poder ya te lo ha concedido. Descansa en esa gracia. Su divino poder ya te ha concedido en Cristo Jesús lo que tú necesitas para traer a tu vida virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, paciencia, piedad, fraternidad, amor. Pero te toca ser diligente. Porque aunque el Señor nos los ha ganado para con nosotros, no te van a caer como el maná. No creas que vas a salir un día de la mañana en tu casa y vas a salir a tu arbolito y vas a decir, ay, mira, la paciencia para hoy. Hoy es mi grupo de casa. Amor fraternal, ¿dónde estás? ¿Dónde te veo? O le hablo a mi líder, le hablo a mi hermano para decirles que no se va a poder hoy en mi casa. ¿Me explico? Tienes que ser diligente. ¿Qué es una virtud? El diccionario lo define de esta manera. Es una cualidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de una multitud. Una vez más. Es una cualidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de una multitud. Imagínate caminando por la calle. Te van a ver. Y van a ver a Paola caminando ahí en el mercado, ¿verdad? Así, elevadita, con amor. Y una virtud ahí. Paciencia. Esa hermana, híjole, no saben cómo es paciente los domingos. Atendiendo a 12 chamacos, hermosos y bellos, ¿verdad? Y después van a ver a Bene también. Bene también así con una virtud sobresaliente en todos los demás, que les dice, hermanos, ¿quién cuida a los bebés en la iglesia? Y todos voltean a ver a Bene así. Es que ahí está la virtud de la paciencia, pastor. A eso se refiere la virtud. Algo que te hace sobresalir de sobre toda una multitud. Se me figura el primer rey de Israel. Saúl, gracias. Era alto, sobresalía sobre los demás, dice Primera de Reyes. Estas virtudes te deben hacer notar. Pero ojo, Cristo ya las ganó para ti. Ya las ganó para ti. Voy a hablar muy rápido de qué son estas virtudes. Virtud en el versículo 5. ¿Por qué no quiero hablar de la fe? Porque la fe es algo que se nos ha dado también. Dice, a tu fe, a la fe que ya se te dio, agrégale esto, virtud.
coraje, lo que significa. Buenas conductas. Eso es lo que significa esa palabra. Debemos andar como es digno del Evangelio. Debemos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, en lo que hacemos. A ese buen comportamiento, agrégale conocimiento. Pero un conocimiento sabio, un conocimiento justo, un conocimiento piadoso. Agrégale esto. Miren, en 2 días, hoy es día de Capsup o Ketchup, no sé cómo se dice. Hoy y mañana son días libres. Ya se terminó Isaías y Proverbios. 2 días. Comenzamos con Jeremías y con Salmos. Sé diligente. Sé diligente. Nunca vas a tener tiempo. Te lo tienes que hacer. Agrega conocimiento. Al conocimiento agrégale dominio propio. Cada vez que la palabra de Dios viene a gobernar tu vida, es el Espíritu Santo quien te va a traer, te va a recordar las palabras para que tengas control sobre tu lengua, sobre tus pensamientos, sobre tus acciones. Perseverancia, resistencia, constancia, aguante. Podemos hablar todo. Ok, fraternidad y amor. Miren, vayan conmigo a Mateo 22. Y de todas las virtudes, nada más me voy a centrar ahorita en esta. Porque creo que podemos hablar un poquito más de ella. Mateo capítulo 22, versículos 35. Dice lo siguiente: y uno de ellos, un intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús no se quedó ahí nada más. Jesús fue más allá, porque alguien podría haber dicho: que nada más es amar a Dios. Uy, qué sencillo, ¿verdad? Uy, qué fácil, amar al Señor. Pero Jesús agrega algo más y dice lo siguiente: este es el grande y el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios. Y el segundo, Jesús, espérame. Nada más te preguntamos, ¿cuál es el primero? No te dijimos que cuál era el segundo. Es que Jesús lo que está diciendo es que el primero y el segundo están a la par. O sea, son muy similares. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, el primero, la parte A es fácil. La parte B, pues cuesta un poquito, Señor, porque mi carne no me deja amar a mis hermanos. Mi carne, Señor, tiende más a hablar mal de mis hermanos, a quejarme de mis hermanos, a criticar a mis hermanos, a ofender a mis hermanos, a pensar lo peor de mis hermanos, Señor. Y posiblemente, Señor, puede decir: no, pues yo podía pensar lo mismo de ti y actuar de la misma manera que tú quieres actuar. Pero el Evangelio hace el cambio. El Evangelio hace cambios. Ahora, ¿cómo voy a crecer en virtud de aquel de quien yo hablaba mal? Ahora, callarme mi boquita y decir: yo tengo que amarlo, ¿verdad? Tengo que amarlo. Esto nos lleva al punto número 4. No sé cuánto tiempo llevo predicando. ¿Se acabó la pila? Esto nos lleva al punto número 4. El que tú y yo podamos
crecer en virtud, tiene un efecto en nuestras vidas. Tiene un efecto en hacer nuestro cristianismo firme y seguro. Versículos 8 y 9. Pues estas virtudes, al estar en vosotros, ¿y qué? Al estar en vosotros, ¿y qué? Abundar. O sea, tenemos que traer una cajita donde la paciencia, el amor, el dominio propio, la perseverancia se desborde. Así como a veces se nos desborda el amor, ¿verdad? Y las caricias, y el amor, se nos debe de desbordar el dominio propio. Derrochando dominio propio por todos lados. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles. ¿En el qué? Verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. El aspecto positivo. Estas virtudes, al estar en nosotros y al abundar, no nos van a dejar ociosos ni estériles. Un rasgo característico de un cristiano es que da fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Estas virtudes las debemos de cultivar todas al mismo tiempo y verlas crecer y desarrollarse en el transcurso de nuestra vida por medio de la intervención de la gracia de Dios sobre nosotros. La consecuencia de que estas virtudes abunden en nosotros nos va a permitir no estar inactivos ni desocupados como si no tuviéramos nada que hacer. Como si no tuviéramos nada en qué crecer. Vayan conmigo, por favor. Colosenses capítulo 1. Creo que es Colosenses. Capítulo 1, versículo 10. Para que no seamos ociosos ni estériles. Versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿y qué? Dando fruto en toda buena obra. Y creciendo, ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Toda la segunda carta de Pedro tiene que ver con el conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios. Si tú eres diligente, mi hermano, en estar buscando estas virtudes en tu vida, no vas a ser una persona que va a estar inactiva en su cristianismo. Siempre hay algo en lo que puedes crecer. Siempre hay algo en lo que puedes crecer. ¿Cuál es la parte negativa? Que si tú careces de estas virtudes, te comparan a un ciego o un corto de vista que ha olvidado el perdón de sus pecados. El que carece de estas virtudes o cualidades tiene miopía. O está ciego, no puede ver nada. Este tipo de personas pueden ver lo terrenal,
pero no pueden ver las cosas espirituales ni la verdad de Dios. Pueden ver las promesas de Dios de cerca, pero no las pueden apreciar de lejos. Y en las personas que no hay estas virtudes, la Escritura enseña que se vuelven personas olvidadizas. A tal punto de decir, ¿y por qué estamos levantando las manos? ¿Por qué levantamos las manos? Pues, ¿por qué traemos Biblia? ¿O por qué el discipulado? Tiene efecto en tu vida. Y con eso termino. Punto número 5. Hay una recompensa. A todos nos gustan las recompensas. Versículo 10. En la 10 y 11. Así es como comenzamos el sermón. Hermanos, dado que la gracia de Dios nos capacita, que todo se nos ha dado, que hay virtudes en las cuales debemos de crecer, así que no puedes decir que este año no puedes crecer como cristiano. Haz firme tu llamado y tu elección de Dios. Versículo 10 ahí, recompensas. Porque mientras hagas estas cosas, mientras practiques estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona que no es ciega o que no tiene problemas con su vida, es menos probable a que tropiece o a que caiga que una persona con una vista buena. Y con esto se quiere decir que conforme vamos avanzando en nuestra vida de santidad y en el conocer a Dios, vamos protegiendo nuestros pies de caer o de volver a caer en los mismos errores que ya hemos caído anteriormente. Por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Y hay una recompensa mayor. Os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer este año con tu cristianismo? ¿En qué virtud tienes que invertirle tiempo? ¿En qué virtud tienes que ser diligente? Y descansa en esto. Su eterno poder te ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Pero es mediante el conocimiento del verdadero Hijo de Dios. Yo te animo a que este año nos esforcemos por hacer de nuestro llamamiento algo firme, sólido, estable. Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice que arraigados y cimentados en Él. Oremos. Padre del cielo, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Señor, gracias por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección, del cual nos has hecho partícipes, Señor, porque ha sido tu vida de perfección, tu muerte expiatoria y sustitutiva en la cruz, tu resurrección de poder y que ahora estés sentado a la diestra del Padre, lo que nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida
y a la piedad. Señor, queremos este año hacer firme nuestro llamamiento y nuestra elección de parte tuya. Señor, tú no te equivocaste al salvarnos. Señor, tú no le estás apostando a nuestras vidas a ver cómo respondemos. Tú nos escogiste por tu gracia y nos salvaste por tu misericordia y tu bondad. Y has puesto en nosotros, Señor, el regalo más hermoso que es el Evangelio. Nos has puesto a tu Espíritu Santo. Nos has regalado, Señor, a esta hermosa familia de hermanos. Padre, queremos hacer firme nuestro llamamiento, Señor. No queremos andar fluctuando, Señor, este año. No queremos andar de aquí para allá, Señor. No queremos considerarte unos días importantes y otros no. No queremos caer, Señor, en un pensar de que tú te sentirás mal si hoy no vamos a la iglesia, si hoy no te buscamos. Pero tampoco, Señor, queremos caer en la postura de creer que haciendo eso nos vamos a ganar tu favor. Señor, queremos obedecer por amor. Y más sabiendo, Señor, que Jesús ha ganado todo por nosotros. Y que Jesús muestra esa misericordia y que es paciente con nosotros y que nos ama de manera profunda. Señor, ayúdanos a este año crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Padre, somos conscientes de que este año no tendremos tiempo. Señor, somos conscientes de que este año habrá cosas importantes que atender, cosas urgentes que atender. Señor, pero nada es más urgente o importante que tú. Ayúdanos, Señor, a que estas virtudes abunden en nosotros, Señor, para no estar ociosos este año, para no estar sin fruto este año, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Salvador, quien dio su vida en la cruz por nosotros. Gracias, Cristo, por ganar para nosotros tan hermosas y bellas promesas. Gracias por darnos entrada al reino eterno por ta cruz. Ahora queremos vivir, Señor, como ciudadanos de tu reino, haciendo firme nuestro llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.